Mira, mencionaste al principio del todo las dificultades que está teniendo el Frente Amplio a nivel, sobre todo, del Ejecutivo, para tomar postura respecto al conflicto en Medio Oriente. Y se realizó la convención de la ONU este fin de semana. ¿Cómo viste la participación del presidente Yamandu Orsi en esta conferencia? Mira, yo leí de dos tipos de argumentos. Un argumento que decía, es fantástico, realmente estuvo fantástico. Él presentó el país como un espacio para... ¿A quién se lo leíste eso? ¿A Álvaro Padrón? Yo le iba a decir lo mismo. Quiero saber de dónde sale ese Uno era Álvaro Padrón y el otro... hizo lo que yo le dije y es fantástico. Y el otro, no lo voy a decir porque fue interno, pero yo decía, yo no sé qué están viendo. No lo veo. Okay. Y después... el otro, la otra cuestión donde me siento más representada es en esto de, pocardo, ¿no? Poco, pero ni siquiera en términos de es un genocidio. Yo no espero que vos digas eso porque no lo vas a decir. Semántica. Claro, no lo va a decir. Él no va a decir nunca. Dijo barbarie igual, Dijo barbarie, está, exterminio, ok, pero el discurso en sí fue un discurso bastante... pobretón, en el sentido de reivindicar esto, la excepcionalidad uruguaya como una panacea. Y está bien, es una panacea en un contexto mundial muy complicado, pero justamente en un contexto mundial muy complicado, vos tenés que apelar a otra cuestión más que la excepcionalidad uruguaya como horizonte, ¿no? Porque no es que nosotros no tengamos problemas, tenemos un montón de problemas, tenemos problemas de pobreza infantil muy grandes y eso también forma parte de un mundo que está hecho pelota. No sé, también hay que... Esto capaz porque soy una nihilista y una cínica, pero yo no espero mucho de las cosas. Ahí tenés el grafo abajo. Una nihilista y una cínica, no espero nada de nada. No espero nada de nada. Y no espero que hagan grandes discursos. Pero hubo grandes discursos igual, ¿no? No sé si hay que caer en el nihilismo, pero sí no esperar nada de la ONU, ni nada de nada que suceda ahí. Uruguayos que el de Mujica, 2013. No, digo, en esta conferencia. Lula, Petro, a mi criterio, aunque fue bastante radical, yo chapó con Petro. Bueno, pero en ese concierto más regional y en esa... También me parece que desentonó, ¿no? Porque vos tenías a tu aliado, que es Lula, diciendo una cosa y vos decís, bueno, nosotros acá como ofrecemos una mesa de Boric también, claro. Sé, ¿no? Como algo muy... que desentonó en un ala progresista. ¿Cuál sería la atadura que está teniendo o que podemos especular que está teniendo Orsi, quizás a nivel interno, para no poder posicionarse de una manera más drástica o hacer un llamamiento más intenso? No sé, pero creo hay momentos, al principio sobre todo, cuando él, estoy hablando tipo mayo, junio, cuando le preguntaron ahí en un momento, fue un desastre lo que dijo. Después, en otro momento, cuando el observador le hace una entrevista y él tiene una frase y le pregunta qué es lo que está pasando en Gaza, él dice, yo pienso mucho las cosas, dice. Se nota. Y no dice nada al respecto. Ahí, de nuevo, tiene una salida fallida. En la tercera vez que le pregunta, empieza a decir, bueno, sí, es difícil, están pasando cosas. Sale Alejandro Sánchez la semana pasada a decir, esto es un genocidio. O sea, Orsi no va a decir nunca que es un genocidio o lo que sea. ¿Tá? Alguien, o lo dirá tarde. O lo dirá tarde. 2 años cuando ya no valga la pena. Exactamente. ¿Tá? Y me parece que hay mucho, puede haber condicionamientos empresariales, lobby, no lo sé. Yo, sinceramente, no tengo una información para afirmar eso, pero me da la sensación que el tipo no lo puede decir. No es que no quiera, capaz, pero no lo puede decir. Y en esas circunstancias a veces es mejor callar. ¿Por qué me miran a mí? No, porque vos viste como una virtud del callar y que el que calla otorga. La virtud del callar. No, al contrario. Si alguien no se calló, fue Fernanda. Pero por fuera de este tema, quería seguir con el tema. Quiero sumarte a esto que dos cosas. Primero, Yamandu Orsi en la ONU, desde su hotel, le da una entrevista a Pettinati, figura que, perdón. ¿Esto fue ayer? El lunes. ¿Quién le dio una entrevista a Pettinati? Yamandu Orsi le dio una entrevista a Pettinati telefónica, figura Pettinati que en el marco del conflicto, que fue de lo que se habló básicamente. Lo que sucedió fue que Pettinati consiguió el número de la habitación de Orsi. Bueno, está.
Atendió, está, pero ¿qué haces atendiendo? Ahora es el presidente del Uruguay, ¿cómo conseguís el número? Vos sos productor, Ya, sabés que Nico. conseguís un número y no pasa nada. Ponete las pilas, a ver, Pettinati que dijo que no hay inocentes en Gaza, que los niños son todos terroristas, ¿no? O sea, en ese marco el presidente le da una entrevista a este tipo con declaraciones nefastas de corte absolutamente genocidas. Y con toda la persecución que hay Sí. con las voces disonantes, ¿no? O sea, digamos eso también. Sumado eso. Y en segundo lugar, no me acuerdo quién le hace una entrevista un día antes de irse, creo que fue Leo Sarro, Sarro por el encuadre de la cámara, en donde... O sea, no es entrevista, es tipo el abordaje. Sí. Es el abordaje inmobiliario, que igual bancamos. En donde van a preguntarle a Orsi si va a hablar sobre Gaza y dice sí, sobre Gaza y sobre Ucrania. Poniéndolos en el mismo lugar en donde vos en un lado tenés... Hay muchos más muertos en Ucrania, pero ok. eso es absolutamente falso según la ONU. Hablamos después. Ok. Pero hay 70.000 contados. Bueno, está. En fin. Y luego de que la ONU catalogue la situación de Gaza como genocidio, no así en Ucrania, en donde vos tenés dos ejércitos peleándose. Pero mete esa que es el discurso que ni el rey de España está teniendo, ¿no? O sea, Orsi corriendo por derecha al rey de España, a Meloni, o sea, llama la atención el nivel de presión que... Sí, dale. Corriendo por derecha es un montón. No, sí, No los está corriendo. no, puede quedar a la derecha, no los está corriendo por derecha. Ah, Él bueno, está no. Él no está haciendo un llamamiento a una No, posicionamiento no, determinado, él está siendo quedando por tibio. derecha. Queda en ese lugar. Queda en ese lugar. Está bien tu apreciación, pero está quedando por derecha, yo creo, a nivel discursivo, tal vez con la intención de que Uruguay sea un espacio neutro en donde se pueda dialogar. Ahora, la situación para vos, ¿da para espacio de diálogo o da para espacio de intervención? Porque si vos ves las votaciones en la ONU, están todos, salvo Estados Unidos, en el Consejo Nacional, votando para intervenir para que la ayuda humanitaria entre ya, ¿no? O sea, Para mí no hay un espacio para la neutralidad. Pero yo no soy Álvaro Padrón. O sea, no soy asesor de Orsi en esa... es verdad que Álvaro Padrón es asesor en política regional. Pero no creo que sea un momento para la neutralidad o para no llamar las cosas por su nombre o cuestiones así. Yo sé que nombrar lo que está sucediendo con la palabra que se está disputando implica acciones políticas como Ruptura de consecuencia. relaciones, Exacto. etcétera. Y eso Uruguay no lo va a hacer. De todas maneras, no, perdón, Lula no rompió relaciones con Israel y aún así llama genocidio. Petro sí rompió... pero ¿y cómo relaciones. se resuelve eso? No. O sea, jurídicamente, O ¿es sea, vos posible? Sí, claro. O sea, Lula no rompió... Yo no lo sé, por eso te Entonces pregunto. termina siendo una cuestión semántica. Claro. Si no, hay, si no hay ningún tipo de Claro, acción sin- concreta, A entonces, ver. entonces vos estás abonando la idea de que Lula le dice de esa manera, pero en realidad no hace nada. Claro. No, hace mucho. Por ejemplo, va y No, yo no estoy diciendo que denuncia no. Yo lo que digo es en que la A corte... Pedro Sánchez le caían con esa. Claro. A España, Pedro Sánchez fue de los primeros, le decían, che, vos sos puro bla bla, pero... Y supuestamente ahora le embargó armas o no sé qué. Sí, o sea, aparte, las acciones que puede tomar Uruguay en materia económica cuando dice, no sé, cortarle el suministro de cosas. ¿De qué le vas a...? O sea, no, para mí no es por ahí. Y tampoco para mí es una cuestión semántica. Tampoco, para mí es complicado que de acá a 10 años, cuando esto quede claro, en blanco sobre negro, que un gobierno de izquierda o de centroizquierda, como es el Frente Amplio, haya quedado tan regalado como está quedando el gobierno. Bueno, central. ese es mi posicionamiento personal. Quedará el reel del Pacha ¿No? Sánchez también. No Claro, sé. Habrá que está ver- bien. habrá que Sí, ver pero el de cómo se presidente lee. es complicado. Habrá que ver Ay, cómo se pero lee. en unos años la realidad no va a existir. Eso también es cierto. La Sí, historia bueno. Y ahí va a es cuando ser, yo me vuelvo muy cínica y totalmente total. fabricada y Totalmente. ya no, que- Totalmente. no- o sea, ya no tenemos cómo afirmarnos a la realidad, nada Voy a existe. quebrar una lanza por Álvaro Padrón. No. Quiero preguntar, más allá del conflicto en sí, de este tema, o sea, la cuestión del concierto en regional y lo que está Sí. y el posicionamiento de Uruguay, o sea, porque hay ahí algo que se está tejiendo también, más allá de esta situación en particular, entre Brasil, Colombia, México y la participación de Uruguay. ¿Cómo ves esa participación y ese rol? Que bueno, está eso jugando? estuvo bueno porque creo que las cosas que
que emergieron de este encuentro fue esa reunión que hubo entre líderes progresistas que decían retomemos la palabra libertad para nuestro lado. Eso me parece que está bien, ¿no? Que es como, es interesante. Ahora lo que a mí me genera un poco de miedo es recostarse tanto al Brasil de Lula. ¿Qué pasa si eso deja de existir? ¿No? Que es altamente probable, no es que sea que nunca más vaya a ganar Bolsonaro o alguien parecido a Bolsonaro. Si tenemos suerte, Bolsonaro no, porque se estará Claro, para porque siempre está, proscrito pero el alguien peso. que pueda retomar su bandera, porque el peso que tiene el bolsonarismo en Brasil claro. todavía existe. La mitad del país, por lo menos. Exactamente. Entonces, es como, me parece que si bien está bueno esos movimientos regionales que hay, también hay que tomarlos con cierta cautela porque nos podemos quedar tan pegados de ellos, porque si no quedamos en banda. La marea rosa anterior también duró lo que duró. Duró lo que duró y todas las articulaciones regionales que se hacían por fuera tuvieron 0 peso. Entonces, UNASUR, exactamente. etcétera. Y después otra cosa que me pareció interesante de esta cumbre o de esa vinculación fue cómo se pensaba esta disputa de la palabra libertad, que a mí me parece que si el progresismo, los líderes progresistas de los países transitan eso, puede ser una alternativa de política interesante para construir otra realidad. ¿En qué sentido? Porque la libertad no es solamente de los libertarios. Justo se acaba de aprobar el partido acá. La Libertad Y Avanza. se votó, buen timing además, Muy, ¿no? muy buen Muy timing. buen timing vendiendo un país y los otros diciendo, no, vamos a hacer un partido. Entonces, si se lograra como materializar esa idea de que la libertad no es pura y exclusivamente de gente que grita como un loquito, porque así lo venden para que sea un consumo político, ahí puede haber una alternativa, pero eso necesita mucha gente dispuesta a hacer esos movimientos políticos, movimientos de política en ese sentido, ¿no? ¿Qué supone que la libertad no sea solamente para los libertarios? Bueno, entender al otro, entender la diferencia del otro, no ponernos medio fascista, que a veces les pasa al progresismo también. Por ahí me parece que puede estar bueno. Y aprender sobre todo los errores que han tenido y han sido un montón. ¿Es así?